gastroenterocolitis. Este tema. ¿Cómo? ¿Qué hora es? No sirve el aire. Hace frío. Oye, pero no tienen eso en el celular que manipulan todo. José Miguel. ¿Tiene José Miguel? ¿Cómo que capo? Yo ni idea. Ya, vamos a pasar un poco sobre gastroenterocolitis. Lo vamos a hacer un poco rápido por la segunda del tiempo. Ya está conectado. Entonces, si hablamos de gastroenterocolitis, ¿qué es lo primero que piensan o qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál? Fuerte. Inflamación de tubo digestivo. Ya. Pero así, digamos, si el paciente viene con una característica en común cuando viene por gastroenterocolitis, ¿no? Vienen por qué. La mayoría de las veces vienen por diarrea, deposiciones líquidas, ¿no? Entonces, un término muy importante, ustedes tienen que saber, digamos, que diarrea en sí se entiende por 3 o más deposiciones o frecuencia de deposiciones sea esta pastosa líquida, por lo cual ya podemos pensar en diarrea, ¿no? Y algo común, digamos. Entonces, cuando hablamos de gastroenterocolitis, algo que es muy común, no en todo caso, es la deposiciones líquidas, ¿no? Entonces tenemos heces no formadas de tipo pastosa o líquida y con un aumento de frecuencia. Y según la semiología, ¿qué es lo normal en cuestiones de frecuencia de la deposición? Hasta 3 veces al día. 3 veces al día. Una vez es normal. En el Suror, ¿qué habla sobre la frecuencia? Ya lo conectamos. Gracias a todos. En el Suror, ¿qué habla sobre el número de frecuencia, de posiciones, características, olor, todo, ¿no? ¿Cómo? Semiología pasa en esta gente. Sí. Pero no llevaron todavía gatos. No falta. Vamos por cardio. Ya, entonces, difiere la literatura, pero dice que normal es una vez al día, pero hasta 3 días, digamos, tener una deposición es también normal, ¿no? Hablando de constipación en un extremo y hablando de diarrea en el otro extremo, ¿no? Ahora, cuando nos viene en la cabeza la gastroenterocolitis, en infectología siempre va asociado a un cuadro en la que está asociado a deposiciones líquidas, algunas veces dolor abdominal, fiebre. Entonces, para nosotros, cuando me llega un paciente con gastroenterocolitis, yo tengo que descartar un cuadro infeccioso, ¿ya? Y difiere mucho de la etiología infecciosa de acuerdo al grupo etario, e inclusive de acuerdo a la característica del paciente, ¿no? Es decir, no es lo mismo una diarrea en niños que una diarrea en jóvenes, en adultos mayores, porque difiere mucho en la etiología, ¿no? Tampoco es lo mismo tener una diarrea muy inmunosuprimido como un paciente con VIH a otro con un paciente normal sin ninguna etiología, digamos, sin ningún antecedente patológico previo. Entonces, eso nos ayuda a comprender que en una gastroenterocolitis hay varios factores para que lleguemos a una hipótesis diagnóstica y solicitemos los laboratorios adecuadamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir un ejemplo? Digamos, si llega un niño con diarrea, comenzó hace 2 semanas, luego de las vacaciones comenzaron hace 2 semanas las clases, suspendieron las clases virtuales, lo volvieron a clases virtuales. Llegan varios niños a la emergencia por diarrea. ¿Ustedes qué piensan? Es un brote principalmente por rotavirus, norovirus, entonces, eso en niños, ¿no? Pero si llega un individuo con diarrea, luego llegó de Portugal, digamos, y llega después de una semana de experimentar delicia culinaria en Bolivia y presenta diarrea, entonces vamos a hablar de diarrea del viajero, ¿no?
por la microbiota, por la característica de la alimentación. Entonces el extranjero que viene a un país va a presentar una característica dentro de los cuadros infecciosos gastrointestinales. Un paciente con VIH viene por diarrea, nosotros no vamos a pensar en rotavirus, no vamos a pensar en una bacteria común, entonces vamos a pensar en algunos parásitos que va asociado con el estado inmunológico del paciente. Otro ejemplo es un paciente que está internado en un hospital por más de 48 a 72 horas, inclusive paciente crónico en una estancia hospitalaria y presenta diarrea, usted no va a pensar en solicitar un coproparasitológico, ¿no? Y es muy común, es un error muy frecuente que he visto en los hospitales. Lo primero que piensa cuando tienen un paciente con deposición de líquida en terapia intensiva luego de 10 días de internación, un coproparasitológico, coprocultivo. Y lo primero que tenemos que pensar es infecciones por Clostridium difficile, que es una bacteria que causa muchas infecciones intrahospitalarias y brotes intrahospitalarios en los hospitales, porque dentro de su característica epidemiológica es el uso previo de antibióticos y en los hospitales se usa mucho antibióticos. Hace poco en Japón hubo un brote, hubo 5 muertos por Clostridium difficile. Entonces, vean que de acuerdo a la característica, al grupo etario, dónde está el paciente, de dónde viene el paciente, entonces influye mucho lo que es la gastroenterocolitis. Ahí atrás se ve perfectamente, ¿no? ¿No? Ni aquí. Ni yo lo veo. Bueno, esto se lo voy a pasar, ¿ya? Está dentro de la bibliografía que le di, por si acaso está la bibliografía. Lo tienen, ¿no? Lo pasamos en PDF. Sí. Sí, ¿no? De ahí vienen las preguntas del examen. Entonces, vean que dentro de las infecciones gastrointestinales tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas y puede resultar de infecciones por virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿ya? Y el término gastroenteritis se aplica a síndromes que incluyen diarrea o vómito, y la diarrea se define comúnmente con 3 a más deposiciones sueltas en un periodo de 24 horas. Eso no se olviden. Diarrea, este es el término, tener 3 o más episodios en menos de 24 horas. ¿Ya? Menos eso. En los hospitales el paciente tiene 2 deposiciones pastosas o líquidas, solo expectante y evaluar cómo va evolucionando. Ellos pueden presentar diarrea por diferentes cosas, por el mismo antibiótico, por la dieta enteral, entonces tiene diversas características, pero tener más de 3 deposiciones, entonces ustedes ya tienen que poner alerta en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Se considera aguda cuando la duración es de 14 días o menos y persistente cuando es 14 días o más. ¿Ya? Entonces, eso es el término común. Menos de 14 días es una diarrea aguda. Persistente, más de 14 días. Y cuando el paciente llega con más de un mes de diarrea, ustedes ya piensan en diarrea. Hoy día me llegó a mi consultorio un paciente que tenía 4 meses de diarrea. Llegó caquéxico, 74 años. Él era ex-minero y viene desde hace, creo que 3 meses con deposiciones líquidas, ¿no? Y 10 deposiciones diarias. Entonces ahí es una diarrea crónica que tenemos otro flujograma para hacer el diagnóstico que puede ser infectológico o puede ser no infectológico. Vean que el microorganismo difiere mucho entre lo que es de la comunidad y lo que es nosocomial. Igual que la neumonía, ¿no? La etiología de una neumonía comunitaria a una hospitalaria es diferente, igual que la gastroenterocolitis. Entonces difiere mucho la etiología si es de la comunidad o nosocomial, ¿no? Entonces, vean que hay microorganismos que va a producir enfermedades en pacientes inmunodeprimidos y manifestaciones más graves y prolongadas en estos individuos, ¿no? Y esta es la etiología, o sea, no se ve nada más. Pero vean, está en el libro, hay varias etiologías dentro de estas bacterianas, virales y parasitarias, ¿no?
Aquí, Bernardo, esta es la teología de la diarrea del viajero, por si acaso. Ya que hoy día fuiste ¿a dónde? ¿A Los Pozos? No, al mercado Abasto. Mira, podés agarrar cualquiera de estas, ¿verdad? Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Vibrius, Rotavirus, cualquiera de estas. Por si acaso. Aquí habla sobre los patógenos más importantes dentro de la diarrea del viajero y cuál es la que mayor lo produce, ¿no? Pero de verdad que no se ve nada, ¿no? Pero yo creo que es además hay bacterias que liberan toxinas, es decir, la bacteria en sí no produce la enfermedad, pero sí su toxina. Un ejemplo claro está el Clostridioides difficile, que liberan toxinas A, B, binaria y que va a producir lesiones a nivel colónico y va a producir diarrea, ¿no? Va a producir otras manifestaciones, entonces, pero hay otro tipo de bacterias como el Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, el Clostridioides botulínico, Vibrio cholerae, entonces que va a liberar diferentes tipos de toxinas y va a producir diferentes tipos de manifestaciones. Esto es pregunta de examen, ¿ya? Diferentes tipos de bacterias y sus toxinas. Es mentira. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, la diarrea es una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Vean que se produjeron en el 2010, hubo 1,4 millones de muertes con enfermedades por diarrea, o sea, se mueren por diarrea. Y eso es principalmente en los países subdesarrollados, en África, en América Latina, donde los niños mueren de diarrea. Ya, en el 2010 hubo 4 millones de muertes asociadas a la diarrea, principalmente niños menores de 5 años y en el grupo etario de los ancianos. Entonces, los grupos etarios limítrofes, sean niños o ancianos, son los más perjudicados por la facilidad de deshidratación y manifestaciones luego de tener evacuaciones frecuentes y abundantes en estos grupos etarios. Vean que en los niños la tasa de incidencia va de 2,9 episodios por niño año, con un total de 1.700 millones de episodios de diarrea en 2014. Es muy frecuente. Ya ustedes lo van a ver en el internado, en la práctica diaria. Hay muchos pacientes que vienen en la emergencia por cuadros diarreicos, principalmente en niños con cuadros graves, ¿no? La tasa de mortalidad por diarrea ha disminuido en la última década, con mejora en las condiciones sanitarias, uso más extendido de soluciones de rehidratación oral y también en niños habla sobre la vacunación, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología, Sudamérica disminuyó la tasa de enfermedades gastrointestinales porque mejoró las condiciones sanitarias, ¿no? En los mercados, en las casas, entonces disminuyó la transmisión. A mí me sorprende, digamos, que nosotros ya no tenemos cólera. El último cólera en las Américas fue en Cuba, fue hace 2-3 años, pero después no hemos tenido episodios de cólera dentro de las Américas. El último episodio en Bolivia fue en 1983. Ahora, dentro de mi pasantía que hice en medicina tropical, allá en el Amazonas, tengo una compañera que era de Angola, y cuando lo sigo por el Instagram, ¿no? Ella publica ahí los cuadros de ¿cómo se llama? Las muertes producidas ¿cómo se llama? Por el cólera, y decía 596 muertos por cólera en África, ¿no? Yo decía, wow, nosotros igual digamos, no lo tenemos, pero en África lo tienen el cólera. Y son muertes, ella publica cada día las muertes asociadas al cólera. Pero nosotros tenemos nuestros problemas, ¿no? También ahí Bernardo dice, wow, cuando ve 4 muertos por coqueluche, ¿no? Y lo tenemos. 30 muertos por influenza, ¿no? Sarampión, ¿cuántos casos tenemos? Hasta el momento ninguna muerte, pero es nuestra idiosincrasia, ¿no? Estamos mejorando en algunos aspectos, pero en otros no. Y eso, tocando ese tema de lo que no hemos mejorado en la vacunación, ¿no? Vean que tenemos vacunas para evitar infecciones graves por rotavirus, en las que va a venir el niño principalmente con diarrea y pueden llegar inclusive a la muerte, ¿no? Y dentro de nuestro esquema ampliado de inmunización tenemos vacunas para el rotavirus, pero también tenemos otra vacuna, coqueluche, sarampión, pero el número de adherencia, digamos, de vacunación es muy baja en Bolivia.
Uno es la idiosincrasia propia de los bolivianos, la falta de cultura hacia la vacuna, y también hay los movimientos antivacunas que no nos ayudan, ¿no?, sobre la vacunación extendida principalmente hacia los niños, ¿no?, que son los más afectados. Algo muy importante es la solución de rehidratación oral. Eso ayudó mucho en la década de los 80. Esta solución de rehidratación oral ayudó a mejorar la sobrevida, ¿ya? Tarea para la casa. En la próxima semana me van a hablar sobre la solución de rehidratación oral y su impacto en la década de los 80. No, me va a hablar sobre la solución de rehidratación oral y la asociación con la diarrea, ¿ya? ¿Cuál es su característica? ¿Por qué es beneficiosa? Y cómo ayuda en un cuadro diarreico, ¿no? Entonces, vean, dentro de la fisiopatología o la inmunopatología hablamos que hay factores conductuales y ambientales en la infección de gastrointestinales, hay factores del huésped en la infección de gastrointestinales y hay factores microbianos, ¿no? Entonces, conductuales y ambientales en Bolivia tenemos todo para tener infecciones gastrointestinales por microorganismos, por las características socioeconómicas dentro de lo que es Latinoamérica y Bolivia, ¿no? Factores del huésped también, digamos. No es lo mismo una diarrea que le venga a un niño sano que a un niño desnutrido, ¿no? O un paciente inmunodeprimido que un paciente inmunocompetente. Los factores microbianos, entonces tenemos brotes de rotavirus, brotes de enfermedades por otro tipo de microorganismos que aumentan la virulencia y mayor daño, ¿no? Hay infecciones por clostridios difíciles, hay cepas de clostridios difíciles que tienen mayor daño por mayor secreción de toxinas binarias porque produce mayor muerte, ¿no? Entonces vean que cada patógeno tiene su característica y su virulencia. Dentro de los factores conductuales y ambientales están la exposición a alimentos o agua contaminada. Entre los factores del huésped, principalmente la edad, la acidez gástrica y barrera física es importante, o sea, el uso de inhibidor gástrico, el inhibidor de acidez gástrica como un inhibidor de bomba de protones aumenta el riesgo de también infecciones gastrointestinales. El daño de la flora intestinal, que esto se produce por uso de antibióticos, por otros factores. La inmunodepresión también es un factor importante del huésped, los determinantes genéticos y el estado nutricional. Vean que hay varios factores del huésped que ayudan y aumenta el riesgo de infecciones graves por infecciones gastrointestinales. Dentro de los factores microbianos en la infección gastrointestinal también el tamaño de inóculo, ¿no? No es lo mismo que te comas una bacteria entérica que te comas un montón de bacterias, ¿no? Y eso se tiene que ver, cuando hay la transmisión del tamaño de inóculo, mucho tiene que ver del consumo del alimento o del agua, ¿no? Es decir, alimentos mal lavados o con manipuladores que no se lavan las manos, o agua que no sean tratadas, entonces aumenta el riesgo de aumento del tamaño del inóculo, ¿no? También los factores microbianos están la adhesión y fijación de diferentes tipos de microorganismos, la invasión y las toxinas que producen lo mismo, que aumenta la virulencia o aumenta los cuadros graves producidos por estos microorganismos, ¿no? De verdad que no se ve nada, ¿no? Entonces aquí hablan sobre los síndromes clínicos de los diferentes tipos de infecciones gastrointestinales, como ser la diarrea acuosa aguda, la disentería, la diarrea profusa, la diarrea persistente y los vómitos agudos y la fiebre entérica, ¿no? Cada uno con sus características diferentes. De verdad que no leo nada, lo estoy adivinando. Entonces, de verdad que tienen diferentes tipos de síntomas y signos, su mecanismo patogénico y sus diferentes tipos de patógenos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Digamos que la diarrea acuosa a la disentería difieren dentro de los signos y síntomas diferentes características, digamos. ¿Ya? No es lo mismo tener deposiciones acuosas líquidas a tener unas deposiciones con moco y sangre, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen esa característica de tener deposiciones líquidas acuosas, está más asociado a cuadros virales, cuadros menos graves, pero si ustedes tienen pacientes con deposiciones con moco y sangre, ya ustedes están hablando del cuadro disentérico, ¿no?
Entonces, es importante saber estos síndromes clínicos, está dentro de la característica, tomar en cuenta, eso lo van a leer en casa dentro de las características, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, ustedes vienen un paciente con más de 3 deposiciones diarreicas, con síntomas de dolor abdominal, fiebre, todo eso. Entonces, ustedes van a pensar en el diagnóstico, siempre solicitar varias pruebas. Dentro de la prueba, digamos, de los cuadros gastrointestinales, no se olviden el moco fecal, ¿no? El moco fecal nos ayuda mucho para evaluar la sospecha de infección bacteriana viral. También, en caso bacteriano, no se olviden pedir el coprocultivo. Esto para ver si es positivo de infección bacteriana. Si es parasitario, ¿qué van a pedir? Un coproparasitológico, ¿no? Dentro del moco fecal debería salir un coproparasitológico simple. Y también hay ahora las pruebas modernas, que son las moleculares, ¿no? En las que se puede identificar bacterias, virus y hongos, ¿no? Vean que los paneles dirigidos sindrómicos han sido de ayuda en el tiempo de identificación, porque no se olviden que el moco fecal y el coprocultivo tienen un tiempo dentro del cual el personal tiene que realizar varias metodologías, el desarrollo del microorganismo hasta llegar a un resultado. En cambio, moleculares, en poco tiempo podemos tener la identificación de diversos patógenos en menos de 2 horas, ¿no? Y solo dejando la muestra de heces fecales. En un panel gastrointestinal podemos tener diferentes tipos de detecciones de bacterias. Vean el número de bacterias que podemos detectar, el número de virus y el número de parásitos, ¿no? Entonces, dejando solo la muestra, podemos realizarlo. El problema es el costo, ¿no? Es elevado. Yo no lo uso mucho porque puede traer mucha divergencia, ¿no? En un panel gastrointestinal, o sea, ¿qué van a dejar de muestra? Ese fecal, ¿no? Entonces, te puede confundir un poco porque te pueden salir varios patógenos asociados, ¿ya? Entonces, yo lo solicito cuando son cuadros más complejos, es decir, ya hicimos coprocultivo, ya realizamos moco fecal, en la cual el paciente no hay mejora después de un tratamiento empírico, entonces hay discordancia o un paciente inmunodeprimido en que necesitamos un diagnóstico rápido, sí es eficaz. El problema es el costo, ¿no? Ahora con el problema del dólar que tenemos en Bolivia ha aumentado el costo de todos los laboratorios moleculares, ¿no? Pero es importante porque llegamos rápido a un diagnóstico en menos de 2 horas para una infección y nos ayuda mucho para realizar un abordaje simple, digamos, porque empíricamente yo no puedo entrar con un antibiótico para cubrir todo esto, ¿no? Y tampoco para evaluar si es esa diarrea producida por un virus o un parásito, ¿no? Pero nos ayuda mucho en pacientes específicos, principalmente inmunodeprimidos, ¿no? En la que premura el tiempo del diagnóstico rápido y evaluar cuál es la etiología probable que produce ese cuadro gastrointestinal, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, eso va a ser tarea para la casa igual, ¿ya? Ustedes me van a buscar ¿Terminó? ¿Se pasó? Entonces, aparte del suelo de hidratación oral, se va a buscar sobre el tratamiento, sobre salmonela, amebas, giardia, rotavirus y clostridiales difíciles. ¿Ya? ¿Cómo? Salmonela, ameba, giardia, rotavirus y clostridiales difíciles. ¿Ya? Clostridiales difíciles de pronunciar. ¿Ya? Vamos a buscar dentro de su carácter. Aparte del tratamiento, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento de toda esta etiología. Algunos necesitan antimicrobianos, otros no.
sus medidas de aislamiento. Entonces, ¿qué me van a hacer? Entonces van a buscar una hojita. Van a dejar su cadena epidemiológica de lo mencionado. Eso lo pueden hacer en una hoja. Van a buscar su fisiopatología, su tratamiento, su medida de promoción, prevención y su tipo de aislamiento del paciente si estuviese hospitalizado. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5. Van a hacer la cadena epidemiológica, la fisiopatología de cada uno, ¿no? Sí. El tipo de antimicrobiano que van a usar, las medidas de prevención y el tipo de aislamiento. Y esto lo van a hacer en una hoja, lo pueden hacer bajo modelo por computadora o a mano y nos lo van a presentar la próxima clase. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los patrones? Ay, ya, no le dije a ustedes, le dije a su compañero. ¿Cuáles eran los temas? Clostridium difficile, salmonella, ameba, y ya rotavirus y ya, pues son 5, ¿no? Entonces me van a hacer todo, eso es como tarea de casa, ¿no? A mí no me sirve, ¿ya? Yo no lo sé, es para ustedes, ¿ya? Es lo que más van a ver dentro de lo que es la práctica médica, pero le va a ayudar mucho saber la cadena epidemiológica, la fisiopatología, el tipo de tratamiento que van a usar, la medida de prevención y el tipo de aislamiento si estuviese internado ese paciente, ¿ya? ¿Qué más dudas, preguntas? La nota lo voy a publicar el próximo viernes y desde mañana vamos a mandar una lista para que se anoten para la práctica diaria. En el hospital lo vamos a hacer en la caja petrolera, ¿ya? Valió la pena. Valió la pena. Creo que valió la pena. ¿Es buena la caja petrolera? Creo que sí, no sé. Me estoy confundiendo. Es un hospital, ¿verdad?